Bueno, es un gusto tenernos acá. Estamos estudiando cómo estudiar la Biblia. Estamos viendo las reglas de interpretación de Guillermo Miller. Y vamos por la regla 4. ¿Alguien puede hacer un resumen básicamente de qué decía cada regla? La 1, 2, 3, 4 hasta ahora. No sé si... ¿Alguien puede hacer un resumen de la primera regla? ¿O por qué estamos estudiando eso? Antes de... ¿Qué motivo nos llevaría a considerar estudiar las reglas de Miller? Hay una cita del Espíritu de Profecía que dice de que los que van a estar predicando el tercer mensaje angélico en el tiempo del fin lo van a estar haciendo en el mismo plano que Guillermo Miller adoptó. Bien. Entonces, Elena nos dice claramente si queremos predicar el tercer mensaje angelical, tenemos que estudiar la Biblia así como Guillermo Miller estudió. Y ella dice que él adoptó un plan de reglas. O sea, no fue creado por él, simplemente ya están dadas en la Biblia y él las adoptó. Bien, esa es la primera cita de Elena que podemos pensar que habla acerca de la importancia de entender estas reglas de estudio. Hay una otra cita también que está en Conflicto de los Siglos, que ella dice que cuando hubo un cierto cumplimiento profético de Apocalipsis 9, se confirmó el método de estudio de Miller. Dice que, en castellano dice la exactitud, creo, de los principios de interpretación. Entonces ella dice que los principios que él utilizó para estudiar la Biblia eran correctos. Entonces, Miller adoptó 14 reglas para estudiar la Biblia. Estamos viendo una por una. Entonces, ¿quién puede dar un repaso de la primera regla, básicamente? ¿Qué dice? Algo como que tenemos que, cuando estudiamos un texto de la Biblia, tenemos que buscar el peso que tiene cada palabra dentro del texto. Exacto. La primera regla dice que cada palabra debe tener su relevancia dentro del tema presentado. O sea, está hablando de que, lo que dice Adrián, que al leer un texto, tenemos que discernir el distinto peso que tienen las palabras dentro de aquel mismo texto. O sea, que una palabra va a influir más en un texto que otras, o una va a influir de una cierta manera. Y que a veces la misma palabra en distintos textos van a tener distintos pesos o distintas influencias. Entonces la primera regla nos da bastante la importancia de leer bien el texto, de manera resumida, el propio texto en sí. La segunda regla, ¿de qué habla? De que toda la escritura puede ser comprendida y necesita de nosotros un estudio diligente. Exactamente. Entonces, la primera regla habla de un texto. La segunda dice que toda la escritura tiene que ser estudiada para poder ser comprendida con diligente aplicación. Entonces, habla de estudiar, de tener una idea del todo de las escrituras, y también habla de nuestra parte de esforzarnos por entender algo, y que si nos esforzamos podemos entender. Sacamos algunas lecciones de eso. La tercera regla, ¿de qué habla? Nada de lo que fue revelado en la Escritura puede ser ocultado de aquel que pide con fe sin vacilar. Entonces, mientras la regla 2 habla de tu esfuerzo, la tercera habla de fe, o sea, de la parte que Dios hace, de que es un orar, de que uno pedir y que Dios te va a ayudar a comprender. Entonces, de ahí hablamos de cómo Dios nos abre las Escrituras. La regla 4, que es la que estamos estudiando actualmente, vimos que es una de las que más toma tiempo. Y es una de las que más queremos utilizar y a veces la utilizamos mal. Pero ¿cuál es la regla 4? ¿Para qué es la regla 4? Ya empieza. Para entender doctrina, dice la regla 4. Entonces, si yo quiero entender una doctrina específica, yo utilizo la regla 4. ¿Y qué tengo que hacer para entender doctrina? Reunir todos los textos que me hablen acerca de lo mismo y dejar que cada palabra tenga su influencia. Exacto, entonces es como que retoma la regla 1, 2, 3 y las pone juntas ahí. Dice, cada palabra tenga su influencia, es la regla 1. Que reúna todos los textos, es la regla 2. Y para entender es la regla 3.
Entonces, yo tengo que, si quiero entender salvación, tengo que ver dónde habla de salvación en distintas partes de la Biblia. Para hacer eso bien, no basta traer los textos aislados, porque ¿qué tengo que hacer? Muchas veces no respetamos el contexto. Y a veces utilizamos, bueno, yo quiero entender qué es eso, qué es salvación, pero a veces salvación en ese texto está hablando de una otra salvación. La regla dice, para comprender una doctrina, reunir todos los versículos acerca del tema. Exacto, entonces eso es algo muy importante, que a veces nos saltamos, de que no reunimos versículos acerca del tema. Nosotros nos propusimos a intentar estudiar un poco una doctrina para ver cómo funciona la regla, porque parte de lo que hicimos con cada regla fue elegir un texto para poder demostrar cómo se utiliza la regla. Y para la regla 4, decimos ya desde el inicio que nos tardaría más, porque hay que aplicar todas las reglas para cada texto que vamos a utilizar. Entonces, obviamente, iba a tardar más. Entonces, en la semana pasada empezamos a estudiar un poco el zarandeo, porque parte de la regla es armar tu teoría y ver si lo que la Biblia te da puede mantener firme tu teoría. Comentamos que a veces nosotros, delante del texto bíblico, tenemos miedo de armar una teoría, o sea, no queremos tener ninguna idea de nada. Pero sí, es importante que uno piense, bueno, bien, entonces, lo que tenemos que hacer es, tenemos que tener una idea de algo, pensar, bueno, capaz, voy a hacer una idea un poco absurda, capaz son 1000 años de paz en la tierra. La Biblia está diciendo, hay 1000 años acá, capaz son 1000 años de paz. Es una teoría que puedo tener. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ver si la Biblia permite que eso sea verdad. Entonces, traigo todos los textos que hablan acerca de eso. Y el texto capaz va a confirmar o va a rechazar mi teoría. Pero si no tengo ninguna idea, yo no avanzo en mi estudio de la Biblia, yo simplemente leo la Biblia y la Biblia no me trae ninguna comprensión. El propósito de la Biblia, Elena nos dice claramente, que la Biblia no fue dictada por Dios. O sea, Dios inspiró a los profetas, pero las palabras son del hombre. O sea, Dios les dio ideas. Entonces, lo que tenemos que sacar de la Biblia es la idea y no la palabra en sí. O sea, memorizar textos simplemente por memorizar, sin comprender el significado, no va a te transformar. Uno puede tener toda la Biblia memorizada y no va a ser igual a Cristo, si uno no entiende la idea que está por detrás de los textos. No sé si me sigue. Entonces, lo importante es entender la idea que está en el texto. Y para entender la idea, yo tengo que formular una teoría acerca de lo que yo estoy comprendiendo, para ver si mi idea es igual a la idea de Dios en el texto. Yo quiero ir a Amós, porque por más que estamos en la regla 4, vamos a avanzar un poco en la regla 5. Hay muchas cosas interesantes acerca de las reglas que podemos estudiar en cualquier parte. Y como elegimos el libro de Amós, ¿por qué? Porque como hablamos del zarandeo, la referencia primaria para zarandeo viene de Amós 9. O sea, la idea de que hay un zarandeo se utiliza de un texto que está en Amós 9, versículo 9. Si alguien lo puede leer. Porque aquí yo mandaré y haré que toda la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba, y no cae un granito en tierra. Bien. Entonces es de ahí que viene el término zarandeo. Nosotros hablamos de algunas teorías, vamos a volver a ella al final capaz. Pero ese texto, ¿de qué está hablando acá cuando dice zarandeo? ¿Cuál es la imagen que está siendo empleada? Parábola de la... Es una parábola del zarandeo como un tamizaje, no sé. Sí, también. Bien. Yo creo particularmente que para entender un versículo, o para entender bien cómo una palabra influye en el versículo, hay que entender por lo menos el capítulo. Y para que yo tenga mucha certeza plena de que yo entendí bien ese versículo, yo creo que hay que entender todo el libro. O sea, si yo quiero tener certeza plena de que yo comprendí Amós 9:9, sería bueno que yo entendiera desde Amós 1 de qué viene hablando, porque él viene construyendo una idea y en Amós 9 dice algo. Entonces es como mirar una película solo la mitad, o solo escuchar mitad de una conversa, de una charla, y después uno dice, mira, tal persona dijo eso. Entonces
pero estaba en otro contexto, ¿entiendes? Entonces a veces hacemos mucho eso con los textos. Entonces, para entender eso, vamos a volver a Amós 1. Pero yo quiero, antes de ir, yo quiero solo hacer un dibujo acá. ¿Cuál es la idea? ¿Qué tengo que dibujar acá, Amós 9? Yo quiero que ustedes me digan. Una Una zaranda. zaranda. ¿Cómo es una zaranda? Es como algo redondo con... Sí. Sí. Bien. Cuadrado. Entonces puede ser así. Cuadrado. Ah, puede ser cuadrado. Sí. Y acá va a haber algunos agujeros, ¿no? En el medio, pero... Y bien, entonces va a tirar para arriba y va a pasar el viento y va a sacar algunas cosas, ¿cierto? Entonces, acá hay algunas cosas. Y la paja es como... es lo que va a volar, ¿no? ¿Es esa la idea? Bien. Creo que es algo distinto a lo que nosotros estamos acostumbrados a pensar en zarandeo. Bien. Nosotros consideramos la zaranda como algo que filtra. Es decir, la paja quedaría en la zaranda y caería solo el grano. Pero lo que vos estás diciendo es otra metodología para sacar la paja, que es tirar para arriba el grano y dejar que el viento lleve el otro. El concepto es más vale separar más que seleccionar. Bien. Porque incluso muchas veces la gente tiene miedo al zarandeo porque dice, pasaré o no pasaré. Pero acá el texto es muy claro, dice, ni un grano cae en tierra. Es decir, que el grano sigue siendo grano. Lo único que hace el zarandeo es separar. Bien. Yo creo que es mejor llegarmos a ese texto después, porque yo estoy viendo que hay algunos contextos que van a quedar más claros después que volvermos acá. Entonces vamos a Amós 1. Para entender un libro, cualquier libro, es importante entender al más profético, porque lo que él va a hablar acá son cosas que se van a cumplir. Entonces yo tengo que tener una idea de dónde está ubicado el profeta. Eso tiene que ver con la regla 1, porque la regla 1 dice que cada palabra tiene que tener su peso en el tema. Y para que yo entienda el peso, yo tengo que entender para qué estaba hablando el profeta y en qué contexto eso estaba pasando. No sé si me siguen. Entonces Amós 1.1 nos va a decir a dónde estaba situado el profeta. Voy a borrar eso por mientras. ¿Qué dice Amós 1.1? Las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Bien, entonces él estaba en los días de quién? De Jeroboam. hijo de Jeroboam y Usías. Bien, eso te debe servir para poder saber más o menos dónde estás. Acá dice que fue 2 años antes de un terremoto. Si vamos a Zacarías 15:4, mantengan el dedo en Amós, pero si van a Zacarías 15:4, van a ver que ese terremoto es mencionado ahí. Oh, no hay 15:4. Zacarías 14:5. ¿Quién lo lee? 14:5. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Bien, entonces ese terremoto que pasó en los días de Usías no fue un terremoto chico de pequeña magnitud. La gente huyó desesperada. Vocês se percebem eso, que eso pasa, que esa es la idea que pasa acá en ese texto. No sé si percibieron acá. Bien, entonces si volvemos a Amós 1, es interesante ese dato que nos da del terremoto, porque ele vai hablar de coisas que Deus vai mover toda a terra em suas profecias. Entonces es como que parece que ele profetiza que el día del Señor tiene que ver con un terremoto también. Pero bien, si fuéramos a la historia, los historiadores datan por distintas maneras, por la geología principalmente, que hubo un terremoto por volta de la 760 a 750.
aproximadamente. Voy a poner 760 antes de Cristo, ¿no? Y estos son en los días de Uzías. Uzías es así que se escribe en castellano. Sí. Y Jeroboam. Uzías, una pregunta que siempre es importante hacer cuando estamos en un ministerio de un profeta. Amós acaba de hablar principalmente para Israel, pero también va a hablar a Judá. Era si ese rey fue un buen rey o no, porque a veces él está haciendo una represión directa a algo que ese rey hizo. Entonces, porque nosotros agarramos ese texto de Amós que habla del zarandeo y traemos a nuestros días. Pero para hacerlo bien, yo tengo que entender a qué se estaba refiriendo, no sé si me entienden. Porque él no puede... Yo te voy a dar un ejemplo de una explicación equivocada. Si fuéramos a Amós 4, se van a ir rápidamente. Essa semana mismo una persona me dijo que Amós 4 hablaba del siguiente. ¿Habla de qué? Hablaba del siguiente, Amós 4, versículo 7 y 8. Acá está hablando de que Dios no hizo llover sobre Israel. Pero si alguien lo puede leer. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad, y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió, y la parte sobre la cual no llovió se secó. Bien, entonces una ciudad recibió lluvia y otra no. Y ¿qué dice en el 8? Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban, con todo no os volvisteis a mí, dice Jehová. Entonces una ciudad recibió lluvia. Dos o tres no recibieron. ¿Y qué pasaba? La gente venía a esa ciudad para beber agua, pero no se saciaban. No sé si ven, es eso que el texto dice claramente, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir una persona? La persona quiere decir, mira, lo que ese texto está diciendo es que esa ciudad que recibe lluvia representa al pueblo fiel de Dios, y acá representa al pueblo en apostasía, y que en los últimos días nosotros tenemos que, va a haber un pueblo que va a estar recibiendo lluvia y otro no va a estar recibiendo. Pero si uno ve por el texto, los dos son pueblos que están ciudades que están bajo la maldición de Dios. No sé si me entienden. Entonces la persona estaba utilizando un texto que estaba hablando de una otra cosa, de dos ciudades maldecidas, para hablar que una era una bendita y una ciudad maldita. No sé si me entienden. Entonces, el texto, la lectura clara para aquellos días era que eran dos pueblos maldecidos. Y la persona quería hacer con que uno era bueno y otro malo. Entonces yo estoy utilizando la Biblia fuera de su aplicación, fuera de su intención, ¿entienden? Si yo no estoy aplicando ella respetando las reglas, ¿entienden qué quiero decir? La Biblia está diciendo algo que no era lo que estaba siendo dicho acá, ¿entienden qué quiero decir? ¿Podríamos relacionarlo también con la parábola de las 10 vírgenes? En la parte donde una parte tiene aceite y la otra no. Entonces, eso era lo que estaba queriendo hacer, pero es distinto, ¿por qué? Okay. Porque en la parábola de las 10 vírgenes, una de hecho tenía aceite y el símbolo de tener aceite era estar bajo la bendición de Dios, podemos decir, era sabia. Pero acá los dos son necios. La idea que está pasando es que por más que uno recibió lluvia, no era suficiente para abastecer al pueblo, ¿entiende qué quiero decir? Por lo menos eso es lo que veo de acá. Pero entonces, mi punto es, nuestra lectura profunda del texto jamás puede estar en contradicción de la lectura sencilla del texto. ¿Entiende qué quiero decir? Si yo voy a hacer una aplicación de Amós 9, del zarandeo para nuestros días, yo no puedo decir cosas que Amós que no servían para los, que van en contra de lo que eso quería decir para los días de Amós. No sé si me entienden. Esto que quiero decir. Entonces es importante entender qué estaba pasando acá y a qué se refería Amós, cómo se cumplió eso para después traer a mis días. Entonces por eso se torna relevante entender qué estaba pasando acá. No tenemos tiempo para ir al libro de Reyes y entender estudiar la historia de Uzías y de Jeroboam, pero Uzías, en resumen, fue por buena parte del tiempo un buen rey, pero intentó ofrecer incienso en el templo. Y ahí recibe una lepra y es maldecido y se queda apartado. O sea, no puede más trabajar, se queda alejado de la gente. Pero Jeroboam fue un rey malo durante todo el periodo, rey malo. Entonces, básicamente estamos en ese periodo de la historia.
Uzías es el padre de quién? ¿Alguien sabe? ¿De acá? De Acaz. Y Acaz es el que va a ser rey durante el periodo de Isaías, que sabemos que es por volta de 742. Entonces, solo para que se ubiquen dónde estamos más o menos. Entonces, Amón, el profeta Amón trabaja antes de Isaías. Solo para que se localicen dónde está todo. Bien. Vamos al versículo 2. ¿Alguien puede leer el versículo 2? ¿De cuál? Amós 1 o 2. ¿Leo? Sí. Dijo Jehová, rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y los campos de los pastores se enlutarán, y se secará la cumbre del Carmelo. Bien. ¿Qué estructura hay ahí? ¿Alguien puede, antes de leer, yo quiero que leamos la regla 5, porque vamos a entrar en la regla 5 ahora. Los que tienen las reglas de Miller para leer, si alguien no tiene, mostrar que está dando. La tengo. ¿Puedes leerlo? La escritura debe ser su propio expositor, ya que es una regla en sí misma. Si dependo de un maestro para exponérmela, y si él adivinara su significado o deseara que sea de cierta manera, debido a su credo sectario o para ser considerado sabio, entonces su adivinanza, deseo, credo o sabiduría es mi regla, no la Biblia. Bien, esta yo creo que es, para mi estudio particular, es una de las reglas que más me revolucionó cómo estudiar la Biblia. No estamos estudiando en detalles esa regla ahora, pero la parte que vamos a tomar para hoy es que la Biblia es su propia expositora. O sea, tiene que explicarse a sí mismo. Y la mayoría de las veces nosotros estamos acostumbrados a utilizar la regla 12, que no vamos a ver hoy, que es agarrar un otro texto para explicar un texto. Que se puede hacer, pero hay que ser cuidadoso, porque muchas veces no verificamos si el otro texto está en el contexto correcto. Y ahí llegamos a conclusiones equivocadas. Pero esa regla dice que la propia escritura se explica a sí mismo, y ella hace eso de distintas maneras. Hoy vamos a ver varias, pero acá en el versículo 2, ¿qué técnica está utilizando la Biblia para se explicar a sí misma? Repetir y ampliar. Repetir y ampliar. ¿Alguien puede explicar qué quiere decir que la Biblia está utilizando una estructura de repetir y ampliar acá? ¿Cuántos ven que hay una estructura de repetir y ampliar? ¿Pueden levantar la mano? Bien. Esto que vamos a hacer es muy importante porque estudiar la Biblia es como extraer un tumor de alguien. Antes de extraer un tumor, ¿qué tienes que hacer? Estadificar bien y ver qué hay ahí, para que uno pueda cortar bien y sacar bien lo que hay ahí. O es lo que hacemos también al comer un alimento. O sea, cuando vamos a comer algo, naturalmente nuestro cerebro ve esto acá. Si es una cosa muy dura, no vamos a cortar un pedazo muy largo, vamos a cortar un poquito para masticar bien. O si es algo que se va a reducir de tamaño, es líquido. Entonces es distinto la estructura que yo estoy viendo, la forma como yo la ingiero. ¿Ingiero se dice? Ingiero. Entonces, antes de poner algo para digerir, yo tengo que mirar bien qué estoy por poner en mi mente, ¿entender? Si no, el texto pasa sin hacer el efecto. Si yo no mastigo bien el texto, no va a hacer el efecto que tiene que hacer. No sé si me entienden. Entonces, identificar las estructuras del texto me van a ayudar a entender cómo debo sacar el tumor o sacar la roya que hay ahí dentro. No sé si me entienden. Entonces, la estructura que fue dicha acá es que es un repetir y ampliar. Amós 1:2. ¿Dónde hay ese repetir y ampliar? Yo creo que con el ejemplo va a quedar claro. ¿Vos qué dijiste? ¿Dónde está ahí? Amós 1:2. Jehová rugirá, dará su voz. Entonces, lo que él quiere decir cuando dice que es repetir y ampliar, hay más cosas, ¿no? Sí, hay más. O sea, yo no sé. Desde Sión, desde Jerusalén. Entonces, si uno ve acá, estamos en Amós 1:2, estamos identificando que hay una estructura de repetición y ampliación.
vamos a ver que el versículo es como que es ambiguo o redundante. ¿Qué quiere decir con redundante? Él dice la misma cosa dos veces para que vos sepas que ellas son lo mismo. Entonces uno no tiene que adivinar el significado. Yo no tengo que decir, yo creo que eso es esto. Entonces, ¿qué pongo acá? Rugir, Sion. Ah, rugir. No, rugir. Rugir, entonces vamos a hacer solo con dos. Rugir, Sion. Sion. El otro es Dará su voz. Voy a poner su voz acá. Bueno, dará. Jerusalén. No sé si ustedes ven que es lo mismo que está acá. ¿Qué quiere decir rugir? Yo no tengo que adivinar. Yo puedo pensar, dice que Dios va a rugir. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que Él va... Es el hablar de un león. Exacto. Tiene un símbolo que yo puedo sacar de ahí, de rugir. Pero el texto te está explicando que rugir es lo mismo que decir. Cuando dice que Dios va a rugir desde Sion, quiere decir que Él va a hablar algo. Sion es lo mismo que Jerusalén y rugir es lo mismo que dar su voz. No sé si me entienden acá. Entonces yo no tengo que adivinar el significado de esa porción. Nosotros nos quedamos en el versículo 2 porque es un versículo sin muchas implicancias, no es muy trascendente lo que vamos a sacar, pero en los salmos es muy común esa estructura y te va a ayudar a entender, te abre muchísimos los salmos, te ayuda a ver, wow, es eso lo que está diciendo. Y porque a veces uno empieza a adivinar cosas y tratar de entender, pero cuando uno ve la estructura, el profeta te está dando la respuesta cuando te da la estructura. Bien. Vamos a leer los versículos 3 y 4 ahora. Y no sabes, no es lo mismo también con, perdón por mi pregunta, pero dice, los campos de los pastores se enlutarán y se secará la cumbre del Carmelo. Ahí no también no es una repetición y ampliación. Exacto. Entonces después, ¿qué dice? Es como, pero encima lo repite pero está dado vuelta, porque dice, los campos de los pastores se enlutarán. Uno serían los campos de los pastores y el otro es el luto. Y después se secará, que yo creo que el secarse tiene que ver con el luto y la cumbre del Carmelo tiene que ver con los campos de los pastores. Muy bien. Es más quiásmica en esta parte. Claro, depende de la versión de la Biblia. La mía es como una repetición y ampliación, pero en español está como un quiasmo. Ellos están hablando de quiasmo. ¿Qué es un quiasmo? Es cuando acá estamos como A, B, A, B. Entonces el texto, cuando uno lee, está así. A, B, A, B. La idea es esa. No sé si me entienden. Entonces, eso es igual a eso y eso es igual a eso. Rugir igual a dar voz. Sion igual a Jerusalén. Pero la segunda parte en castellano está como un quiasma. Y un quiasma es que es A, B, B, A. Un quiasma uno puede decir que es un espejo, si quiere decir. Entonces esa idea es la misma que esa y esa idea es la misma que esa. El quiasmo que es X. Ah. ¿Quieres esperarme? Gracias. Bien. Entonces el campo de los pastores de luto y los montes acá del Carmelo. Y en la parte de luto, en la parte donde viene el luto, abajo, se secan. Bien. Entonces, hay estas estructuras en el versículo 2. No estamos haciendo mucho punto acerca de eso, pero lo que quiere decir es que Dios va a traer una calamidad tanto a los montes como a los campos, y que todo va a ser abalado, en resumen. Esa es la idea que quiere pasar acá, pero no es nuestro propósito entrar tanto en eso ahora. Versículos 3 y 4 de Amós 1. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Damasco y por el 4º no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. Prenderé fuego a la casa de Asael y consumirán los palacios de Ben-Hadad. Bien, yo no quiero estudiar todas esas partes, pero solo quise leer el primero, porque eso se va a repetir muchas veces. De que 3 transgresiones y una cuarta, eso que es dicho a Damasco va a ser dicho a Gaza, después en el versículo 6, a Tiro en el 9, a Edom en el 11, a Amón en el 13, y en el capítulo 2 empieza a hablar de Moab.
Entonces hay varios pueblos que están pasando por un mismo proceso de juicio. ¿Cuál es la idea? Cuando dice por tres transgresiones y por una cuarta. 3 más 1 ahí. Sí, hay un 3 más 1. Vamos a leer la parte de Judá completa. 2, 4 a 5. 2, 4 a 5. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Judá y por el cuarto no revocaré su castigo, porque menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas, y le hicieron errar sus mentiras, en pos de las cuales anduvieron sus padres. Prenderé por tanto fuego en Judá, el cual consumirá los palacios de Jerusalén. Bien, eso es interesante porque ¿cuál es la idea de qué es lo que está pasando acá? Si fuera a sintetizar, ¿qué está pasando? Es un castigo, es un juicio. Entonces, cuando llegamos a, eso estamos en Amós 2, cuando llegamos a Amós 9, eso que está siendo dicho acá, en el principio de Amós, tiene que tener un impacto en nuestro entendimiento del zarandeo. El zarandeo tiene algo que ver con que el pueblo de Dios llegó a un punto donde hay que haber que un castigo. No sé si ven que es eso que está diciendo el texto acá. O sea, hicieron 3 transgresiones y por una cuarta no va a revocar. O sea, llegó un punto en que Dios ha determinado algo y lo va a hacer. Es eso que dice el texto, ¿no? Bien. Después va a decir que lo mismo para Israel. Versículos 6 y 7. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Israel y por el cuarto no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Pisotean el polvo de la tierra, las cabezas de los desvaliados y tuercen el camino de los humildes. El 8 también, hasta el 8. El hijo y el padre se allegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar, y el vino de los multados beben en la casa de sus dioses. Bien. Hay algo que ya empieza en el 6, a partir del 9 va a empezar una otra idea. Pero en el 6 hay un otro concepto que es muy importante nos acostumbrarnos, que tiene que ver con la regla 5. La regla 5 son herramientas que tenemos que aprender a tener, que se llama la causa y consecuencia. Uno tiene que saber razonar de causa y consecuencia. ¿Cuál es la causa y cuál es la consecuencia en el versículo 6? De Amós 2. La causa vendieron por dinero al justo. Bien, muchas veces dice claramente el texto, ¿no? Por causa, a veces dice. ¿Y cuál es la consecuencia? Que me iba a revocar el castigo. Exatamente. Entonces, la consecuencia es un castigo. ¿Cómo se escribe? Castigo. Castigo. No es castigo, ¿no? No. Castigo. Irrevocable. Y el efecto, ¿por qué se llegó a eso? Porque vendieron al justo y al pobre. Bien. ¿Vendieron o vendieron? Vendieron. Eso es muy importante, porque vamos a ver que van a haber momentos donde vamos a leer un texto y no vamos a estar seguros de qué pasa antes y qué pasa después. O sea, a veces leemos y como que no queda claro. Pero si uno aprende a razonar de causa para efecto, de causa y consecuencia, yo puse mal. Efecto y consecuencia es lo mismo. Causa-efecto es la... Claro. Causa. No, ahí es. Y acá efecto. ¿Sí? Consecuencia y efecto es lo mismo. Si yo no sé razonar de causa para efecto o de causa para consecuencia, yo no voy a saber muy bien qué pasó primero. Pero si yo sé que eso es la causa, yo sé que primero ellos vendieron al justo y después vino la destrucción. Otra vez, eso es algo sencillo, en este texto parece obvio. Pero van a haber textos donde eso va a ser una herramienta muy importante. Saber que el texto te está dando una causa y un efecto. Porque uno va a saber, eso vino primero. No sé si me entienden. Bien, entonces eso está acá. Eso te está explicando, mira, el motivo de por qué va a venir un zarandeo, incluso porque acá está explicando por qué va a pasar lo que va a pasar en el capítulo 9. Es porque llegó un punto donde el justo, él era oprimido dentro del pueblo de Dios. Ese es el motivo de por qué Dios tiene que esparcirlos
entre las naciones. Entonces acá te está explicando eso. Bien, vamos a leer del 9 al 12 solo para tener contextos. ¿Puedes leerlo? ¿Del 9 al 12? Yo destruí delante de ellos al amorreo, cuya altura era como la altura de los cedros, y fuerte como la encina, y destruí su fruto arriba y sus raíces abajo. Y a vosotros os hice subir de la tierra de Egipto, y os conduje por el desierto 40 años, para que entraseis en posesión de la tierra del amorreo. Y levanté vuestros hijos para profetas, y de vuestros jóvenes para que fuesen nazareos. ¿No es esto así, dice Jehová, hijos de Israel? Mas vosotros disteis de beber vino a los nazareos, y a los profetas mandasteis diciendo, no profeticéis. Bien, entonces parte de lo que él está tratando de hacer acá es querer demostrar que esa causa no había que existir. Es como decir, mira, si ellos hicieron eso, por eso estoy haciendo eso, pero yo hice eso antes con ustedes y no era para que ustedes hagan eso. Bien, yo quiero llegar al 3 hoy, pero por eso estamos leyendo todo para nos ayudar a entender el 3. Pero antes, en el 13, me pareció muy interesante porque hay distintas traducciones de ese versículo 13. Y yo creo que me parece muy poderoso mostrar cómo las reglas te ayudan a tener certeza cuando las traducciones a veces no son muy precisas. Porque vamos a ver que vamos a poder saber qué idea está siendo dada, por más que mi traducción que yo tengo acá, yo vi las tradicionales de castellano son distintas de la mía. ¿Cómo está en castellano el versículo 13? Apretar. Dice, por eso yo os apretaré en vuestro lugar, como se aprieta el carro lleno de gavillas. Bien, entonces eso es como que yo los voy a apretar a quien, a vosotros, ¿no? Voy a poner Israel. Acá Dios aprieta a Israel. Entonces, ¿quién es? Y hace una parábola. ¿Cuál es la parábola? Como él aprieta el carro lleno de gavillas. Como se Entonces, aprieta. hay un carro, acá van a ver los bueyes llevando. Y hay muchas gavillas acá. Y es como que el carro está apretado por el peso de las gavillas. Entonces, ¿quién son las gavillas acá? En esa parábola. ¿Quién es el carro que está siendo apretado? El pueblo. Israel. Israel es el carro. ¿Y quién son las gavillas? Dios. Dios. Pero mi traducción es distinta. Mi traducción dice el siguiente. ¿Hay otra traducción en castellano que es distinta? ¿O todas dicen lo mismo que se dibuja acá? Yo verifiqué 2 traducciones en castellano, creo, y todas dicen eso. Aquí hay una versión distinta. ¿Qué dice? Dice, pues yo aplastaré como se aplasta un carro lleno de trigo. Yo Aplastaré. aplastaré. Claro, pero es también que Dios va a hacer, ¿no? Como, A ver, la mía dice rechinar, que es como un ruido, ¿no? Cuando Rechinar. se frena, ese ruido que hace claro. el freno. Creo que es como que está Claro, sí. de mucho peso. Mi versión dice, porque yo estoy apretado por ustedes, como un carro es apretado sobre las gavillas. Entonces mi texto dice que Dios es apretado por Israel. Y la idea es que es como que si los pecados de Israel, alguien dice pecado, Israel estuviese como enfadando a Dios. Que Dios no tolera más lo que está pasando. Entonces la idea son distintas, son opuestas básicamente. Entonces podemos quedar, ¿qué quiere decir entonces ese versículo? Porque una Biblia dice algo, otra dice otro. Pero igual, las dos haría sentido por el contexto. Claro, puede ser los dos. O sea, puede ser que eso esté correcto o eso esté correcto. No, pero Los dos queda claro. ¿Quién es el carro? Exacto, entonces lo que no entendemos es la parábola. Pero lo que quiero decir es ahí donde surge la importancia de las reglas. Porque ¿qué quiero decir? Si fuera muy claro cuál de los dos es correcto, no teníamos un dilema. ¿Entiende qué quiero decir? Pero lo que yo dije es que, por ejemplo, Dios llegó a un punto, como está tu traducción, por ejemplo, llegó a un punto que tuvo que castigarlos. Pero igual, también sirve la que estamos acá
que sería que es Dios les va a castigar. Sí, pero ¿cuál es la correcta? O sea, eso que estoy diciendo, por el contexto, Dios los castigó, dijo que llegó a un punto igual. Estoy diciendo que los dos hacen sentido. Por el Yo sé que los dos tienen sentido, pero yo creo que solo uno puede estar correcto. O sea, yo no creo que Dios me dice A y B al mismo tiempo, ¿entiendes? Entonces, pero yo entiendo que quiere decir, y mi punto va a ser parecido con el tuyo. Que el contexto me va a permitir llegar a una conclusión correcta acerca de todo del sentido de toda esa porción del texto. ¿Entiende qué quiere decir? Porque si seguimos, por más que no tengamos certeza de qué es acá, ¿qué dice el 14? Y el ligero no podrá huir. 14, ¿empieza así? Sí. Ok, el mío empieza con una otra palabra que es más... El mío empieza con la palabra por lo tanto, la de ustedes no. No. ¿Y? Es porque a mí, eso me parece importante que tengan claro. Cuando dice por lo tanto, en términos de causa y efecto, exactamente. Él quiere decir, por causa de eso, yo voy a hacer eso. Entonces, lo que yo reciente dice es la causa y el próximo es el efecto. Entonces, por eso, bueno, lo que vamos a ver acá entonces es el efecto de ese escenario acá. ¿Y cuál es el efecto? ¿Qué dice? Exacto, puedes leer entonces ahora también. Y el ligero no podrá huir, y al fuerte no le ayudará su fuerza, ni el valiente librará su vida. En inglés dice por lo tanto. O sea, que el castigo no hay manera de eludirlo. Simplemente llegará, no importa cómo sea. Si es fuerte, rápido, valiente, si pone el escudo de Superman, no le sirve. Exactamente. ¿Y quién es el que va a causar eso, producir eso? Dios. Dios. ¿Por qué sabemos eso? Porque ese versículo 14 es el efecto del versículo 13. ¿Entienden qué quiere decir? Yo puedo tener certeza de que eso está pasando es porque Dios lo está haciendo. Yo puedo no saber si eso es... Yo puedo decir, eso es Dios apretando a Israel. Y sería un cumplimiento, o sea, el versículo se estaría explicando. Pero yo puedo decir, oh, Dios está muy apretado y ahora va a hacer eso. Pero de cualquier manera, yo sé que el 14 está hablando de algo que Dios está haciendo. ¿Entienden qué quiere decir? Por más que yo no tengo tanta certeza acerca de la parábola en sí, entender causa y efecto te ayuda a saber el sentido del versículo. Bien, vamos a leer el 15 y 16, que es básicamente la misma idea repetida y ampliada. El que maneja el arco no resistirá ni escapará el ligero de pies, ni el que cabalga en caballo salvará su vida. El esforzado de entre los valientes huirá desnudo aquel día, dice Jehová. Bien, yo les quiero dar un tiempo ahora, todos hagan la Biblia, del 3, 1 a 8. Yo quiero que ustedes intenten interpretar esa sesión. Les voy a dar un tiempo para que lean y después vamos a charlar. Pero acá, en esta sesión, yo veo por lo menos 5 herramientas que tenéis que utilizar para entender bien ese texto. Si no las utilizas, no vas a tener una respuesta completa. Entonces, yo creo que es una porción muy buena de las Escrituras para ver cómo podemos utilizar las herramientas para llegar a una conclusión. Entonces, tomen su tiempo. 3, 1 a 8. ¿Sí? Pero no me quedó claro, entonces la traducción correcta sería, la parábola correcta sería la que está en castellano. Yo no sé cuál es la parábola correcta, pero yo sé la idea que quiere pasar el texto. Que es de que Dios va a oprimir el pueblo. No sé si oprimir, pero Dios va a apretar el pueblo. Entonces parece que es la que está en castellano. Y aquí James dice como en portugués. Exacto. Que yo estoy presionado debajo de ustedes. Pero ahí lo que estamos diciendo es que por más que diga eso, el contexto no dice eso. O sea, el contexto dice que Israel es apretado. Exacto. O sea que la King James, como la de portugués, esa primera parte del versículo, el versículo 12, creo que era, 13. 13. El 13 dice que Entonces el 13 estaría incorrecto según esa versión. Sí. Yo teniendo en cuenta el conflicto, teniendo en cuenta que dan conflicto, o sea, entre Satanás y Cristo, o sea, si vemos, o sea, Dios es el que está en juicio, pero, y si Dios es el que está en juicio y hay un pueblo que Él tiene en la tierra,
y ese pueblo no está cumpliendo con sus mandamientos, entonces está viendo presionado a llevar a cabo un castigo. Yo creo que esa es la idea, digamos, desde la traducción literal, desde la traducción de la King James, porque es como que yo estoy bajo lo que ustedes están haciendo y no me queda otra que tomar medidas, porque o sea, si no yo no soy justo, claro, si yo no tomo medidas. Claro, es como estoy presionado, no quisiera hacer eso, porque ustedes son un pueblo, yo los saqué del Egipto. Pero No sé si no quisiera hacer esto, pero es como... soy forzado a hacer esto. Y más que lo tengo que hacer porque para ser justo. es lo justo. Más que menciona todas las otras ciudades previamente, con ustedes voy a hacer lo mismo. Claro. Bien. Vamos a ver qué está diciendo acá. Lean, piensen un poco. Del 3 a 8. Si quieren apuntar. Perdón, ¿dijiste apuntar o aportar? Apuntar, o sea, tomar, o sea. Ok, bien. Pero pueden apuntar también, pero vamos, yo quiero que piensen, que mediten. Mira, viniendo con la idea anterior, ¿sí?, de apretar o castigar, pues, y entendiendo que los capítulos y los versículos no se pusieron en el momento en que el escritor, ¿cierto?, puso las letras allí, pues el capítulo 3 aún es más claro en toda la repetición. El versículo 2 dice, de toda la familia de la tierra, solo a ustedes los he conocido, o sea, solo los hijos de Dios conocen a Dios, ¿sí?, porque han estudiado, porque han convivido con Él. Y dice allí, por tanto, yo los castigaré por todas las maldades de ustedes. Y en los versículos anteriores del capítulo 2 y el capítulo 1 está escribiendo cuáles son las maldades que Dios considera por las cuales deben de ser castigados. Y ahí mencionaba el tema del huérfano, el que se ha oprimido, en fin, toda situación. Bien. Ahora, leyendo todo el capítulo 3, por lo menos hasta el versículo 8, Dios simplemente dice, vea, pongámonos de acuerdo, ¿sí? No podemos seguir así. Si ustedes me conocen, si ustedes realmente dicen que me aman y me entienden, bueno, pongámonos de acuerdo, porque yo no puedo estar de acuerdo contigo si no nos o sea, no podemos marchar juntos si no nos ponemos de acuerdo. Yo soy Dios, entienda eso, yo tengo que hacer las cosas, dice Dios por su propia justicia. Bien. ¿Alguien más? Hoy están todos, ¿pueden seguir? ¿Cuánto tiempo vendo? Bien, están leyendo todo. Mientras voy a... ¿Es para esperar, para aportarlo? No, puede, o sea, estás... Sí, mejor esperar un poquito más. Bien.
¿Podrías repetir tu pregunta inicial antes de que leamos esto? No, o sea, mi idea es que hay varias herramientas que hay para entender bien esta porción. Capaz la utilizamos inconscientemente y llegamos a una buena conclusión, y es bueno que nos tornemos conscientes de ellas para utilizarlas en otros textos. Pero capaz no las tengamos y por eso no consigamos llegar a la conclusión correcta o una conclusión tan precisa, ¿entiendes? A veces tengamos dudas, por más que a veces pensamos, yo creo que es esto, no tenemos tanta certeza porque no entendemos cómo la Biblia funciona, ¿entiendes? Y quiere decir, cómo la Biblia nos da estructuras. Entonces, tener certeza de estas herramientas nos va a ayudar. Entonces, yo básicamente les pedí para estudiar del 3, 1 a 8 y tratar de entender qué está diciendo acá, qué está pasando, ¿entiendes? O sea, qué es lo que Dios les está diciendo. Entonces, podemos leer del 1 y 2 primero, que fue donde empezó a comentar nuestro hermano. Oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. Bien, acá hay otra vez causa y consecuencia, ¿no? ¿Cuál es la consecuencia? Castigo y la causa. Las maldades. Exactamente. No. Yo creo que es cuando dice he conocido. Exacto. Es porque ellos tuvieron el privilegio Exacto. de conocer a Dios y no lo... Exacto, eso es interesante porque la respuesta natural sería las maldades. Pero lo que el texto dice que acá en ese versículo la causa que él está diciendo es porque los ha tenido una relación especial con ellos. En ese versículo. Entonces, por alguna razón eso es importante para entender acá. Entonces, ¿cuál es el motivo acá? Parece que es como una denuncia también de parte del Señor, porque es lo que está como tratando de decir. ¿Cómo es posible que ustedes me conozcan también? Que lo he sacado de Egipto, que les he enseñado todas las cosas, y todavía actúen mal. Es como un tipo de denuncia de parte de Dios. Exacto. ¿Sí? Dios está como denunciando y como diciendo, présteme la atención porque es que yo le he dado una cantidad de privilegios, le he concedido mi conocimiento, ustedes me han conocido, en fin, hemos entrado en una relación tal que sabemos, o por lo menos ustedes conocen mis condiciones para que se mantengan en los privilegios como y en el estatus de hijos de Dios, y sin embargo no quieren. O sea, a mí me llama la atención porque dice, bueno, primero habla de que se les dice, ¿acaso no nos conocemos? ¿Acaso no me he manifestado tanto a ustedes? No sé, todo lo que está diciendo el Señor. Pero lo que sigue es que empieza a utilizar una parábola. Dice, ¿rugirá el león en la selva sin haber presa? Antes de irnos, vamos paso a paso. ¿Quieres comentar de que después o del 2? Bueno. Pienso que el 2 tiene un doble causa-efecto. Bien. Porque no solamente es que es cierto, son conocidos y por eso a ellos los castigan y a los que no son conocidos no los castigan. Bien, tiene dos causas de efectos acá. Sí. Porque en inglés yo creo que es fácil porque dice 2 es for, que es por. Entonces acá dice que los castiga porque los ha sacado del Egipto, también por sus iniquidades. Entonces cuando dice por, es causa. Entonces las iniquidades también son causas acá. Pero hace una énfasis entonces a los dos, la iniquidad y esa relación previa. Es que también, Ever, la iniquidad va de la mano con el conocimiento. Si no, no podría ser, no hay pecado sin un conocimiento. ¿Entiendes? Es algo que uno tiene que haber algo que rija qué es lo que es pecado. Y para ellos su maldad estaba directamente ligada al conocimiento que ellos tenían. Bien. Pienso que Bien, versículo 3, ya vamos a llegar donde querías. ¿Vos querés decir algo? Sí, para entonces hay dos causas y un efecto que negativo. Exactamente, dos causas y un efecto. ¿Qué es la punición? El castigo, gracias. Bien. En castellano queda claro que la relación previa es una causa, porque en inglés no queda tan claro. Bien.
algo que es interesante es que en la Biblia siempre que, porque a veces toda causa es seguido de qué? De un efecto. Entonces, si uno tiene eso claro, a veces vas a encontrar un texto que va a encontrar una causa y a veces uno no está claro del efecto, pero si uno ve una causa, uno sabe que tiene que tener un efecto, ¿entiendes? O si tiene un efecto, hay que tener una causa. Pero si la Biblia te dice una causa, uno tiene que buscar el efecto en alguna parte para encontrar. Pero bien, versículo 3. ¿Qué dice en el versículo 3? Son todas preguntas retóricas. Son Bien. 7 preguntas retóricas. Son 7 preguntas que empiezan. ¿Cuál es la primera pregunta? Y la respuesta de cada una es no. Bien, ¿están todos de acuerdo? Esto se llama lectura comprensiva. ¿Todos están todos de acuerdo que la respuesta es no? Sí. ¿Alguien piensa distinto? Yo le iba a preguntar despacio, pero está bien. Pero porque a veces yo estaba leyendo y había una que yo no tenía certeza absoluta si la respuesta era no. Pero ¿qué hice? Yo vi la primera. ¿Cuál era la respuesta? No. Yo vi la, no, vamos a decir que no entendí la segunda. Yo vi la tercera. Hubo una que yo no tenía certeza mismo, que era acerca del pájaro, creo. Del pájaro. Del pájaro. Pero bueno. 5, versículo 5. Exacto. Hubo una que cuando yo estaba leyendo yo no tenía certeza absoluta. Yo tenía una sospecha, pero no, o sea, no podía jugar, o sea, es eso seguro. Pero ¿qué hice? Vi que la primera era no, la segunda era no, la tercera no sabía, la cuarta era no, la quinta era no, la sexta era no, la séptima era no. ¿Qué la estructura me está diciendo? Que la respuesta es no. Que esa respuesta es no. ¿Entiende qué quiero decir? Entonces, cuando uno ve la estructura, uno se confirma a dónde está yendo, ¿entiende? Es como que uno tiene mucha más certeza de que tus respuestas están correctas. Entonces, si sabes contestar la mayoría, puedes estar seguro de las que no sabes. No sé si siempre pasa eso, si siempre las respuestas son las mismas. ¿Qué quiere decir? Puede ser que haya una sección donde dice no, sí, 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 no, no, y ahí uno va a tener que saber. Pero no me acuerdo de alguna parte donde pasa eso, pero puede ser que haya. Perdón. A mí, Sí, acaba de decir. no, es que a mí me parece interesante porque la primera pregunta no me queda tan clara. La segunda más o menos, la tercera cada vez va quedando más clara para mí, parece que va explicando. Claro, entonces, ¿viste? Entonces al inicio no tenías tanta certeza, pero después al ver todo, es como que tenías más certeza. Estás repitiendo. Bien. ¿Sí? ¿Me pueden explicar la última pregunta? Vamos a llegar ahí todavía. Esa es la idea. Porque si esa es no, o no la estoy entendiendo la pregunta. Justamente, yo creo que todas las preguntas anteriores para que vos entiendas la última. No lo entiendo. Versículo 8. Yo creo que sí, pero la última pregunta es distinta, ¿no? Si no es sí o no. No, ¿habrá algún mal en la ciudad que Jehová no No, la del 8, la del 8. No, yo la del 8 no, la del 6. Ah, del 6. Ah, vamos a llegar. La séptima pregunta. Vamos a llegar a eso. Ah, ok. Bien, vamos a llegar ahí. Bien, ¿qué dice el versículo? ¿Cuál es tu duda entonces? Hablamos de eso. Porque para que veamos el problema. Porque si vamos de esa manera, vamos a llegar a la última y ni vamos a ver el problema. Porque el restante nos va a preparar para entender la parte final. Entonces, ¿cuál es el problema que surge del versículo 6? ¿Qué dice el versículo 6? Que pareciera, por la última pregunta, pareciera que todo el mal lo hace Jehová. O eso es lo que yo entiendo. Bien, eso parece que es lo que dice la 6. ¿No? Si la respuesta es no, porque la última dice, ¿puede pasar algún mal en la ciudad y no fue Dios quien hizo? Si vos decís no, quiere decir que la calamidad que pasa en la ciudad fue hecha por Dios. Entonces es como, Ahora, perdón, lo que pasa es que al final de ese versículo, por lo menos en mi versión, aparece la palabra permitir. O permitir. No estoy diciendo que Dios lo cause, el mío no dice sino que lo permitir. está permitiendo. El mío dice distinto, y el Señor no lo ha hecho. Es que, Sí, por el mío ejemplo, también. no sé, por lo menos en las historias Dios siempre está protegiendo a su pueblo, pero cuando se rebelan, entran en rebelión, ahí Dios tira su mano de protección. Yo creo que estaría hablando de eso. Puede ser. ¿Vas a contestar ya directamente? No. Ah, ok. Si no te iba a decir todavía. Es para decir el hecho de que en la Biblia, digamos lo que Dios, se lo pone a Dios como haciendo todas las cosas, ¿no? Pero en realidad se lo pone como haciendo cuando Dios permite, ¿no? O sea, Dios permite y digamos, como es responsable de todo, se lo pone a Dios como haciendo, pero no significa que hay una intención total, sino que Dios permite eso con un fin redentor, ¿no? Es que el problema también es que Dios, el hecho de que Dios permita implica que Él elige. Y eso es lo que es más difícil muchas veces de nosotros
cómo es internalizar esa idea, ¿no? Porque Dios podría permitir muchas cosas, pero Él solo permite algunas, por lo tanto las está eligiendo. Y eso es todavía más complejo. Claro. Bien, entonces vamos a empezar despacio, en el versículo 3. La respuesta es no. ¿Pueden dos? ¿Quieres comentar eso ya? Ah, bueno. Perdón. No hay problema. No, lo que yo quería decir es que, pero ya era comparando los versículos, así que si... Vamos más despacio entonces. Voy a solamente hablar, o sea, del 3 o del 4. Del 3 todavía. No, yo quería hablar del 4. Bien, entonces en el 3, ¿cuál es la respuesta? No. Dos personas no pueden andar juntos si están en desacuerdo. ¿Por qué él dice eso? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos ahora al texto. Pero, perdón, yo me olvidé de resaltar algo. La primera herramienta que tenemos que utilizar para entender ese texto, entonces ya la estamos haciendo, que es contestar las preguntas que el texto nos hace. A veces la Biblia nos hace preguntas y no las contestamos, o sea, pasamos por alto. Y muchas veces cuando la Biblia te hace una pregunta, ni siempre es como un interrogatorio que hay acá, porque acá es como un examen, ¿no? Pregunta. A veces es como que está en un texto y hay una pregunta. Y a veces bueno, una pregunta que en el medio lo salto. Pero cuando la Biblia te hace una pregunta es como que te está tirando la clave, es como, mira, entiende esto y vas a entender qué está pasando. Entonces la Biblia te hace una pregunta, ¿y cuál es la pregunta? Si dos personas pueden andar juntos, si están en desacuerdo. Entonces hay dos personas en desacuerdo. ¿Eso puede pasar? La respuesta es no. Si están en desacuerdo. ¿Por qué él hizo esa pregunta? Seguramente tenía esposa. Yo creo que para explicar yo creo que la respuesta está en el 2, porque dijo que de todas las familias de la tierra solamente a ellos conocían. Una relación previa entonces. Vos ibas a decir eso que dice. Claro, es justamente eso. Exacto, lo que él quiere decir es, nosotros estuvimos andando juntos todo ese tiempo, pero yo no estoy más de acuerdo con vos y qué es lo que va a pasar. 9-9. El 9-9 va a haber un zarandeo. Tenemos que separarnos. Exatamente. Exatamente. Si yo, por más que vos sea mi pueblo, que yo te haya sacado del Egipto, te haya hecho un pacto con vos, si nosotros no estamos andando en la misma dirección, si nosotros no estamos de acuerdo, ¿qué es lo que va a pasar? Tiene que haber una separación. Va a haber Como una el separación. trigo y la paja. Exactamente. ¿En la zaranda. Exactamente. Entonces ese es el propósito de la primera pregunta. Y la idea tampoco es que te va a explicar por qué él ya te dijo en la introducción del 3 qué es lo que él va a hacer, castigar al pueblo. Entonces él está diciendo, mira, ¿por qué te estoy castigando? Porque nosotros no estamos yendo para el mismo camino. ¿Entienden la idea? Bien. Versículo 4 ahora, sí. Gracias, puedes leerlo y hacer tu comentario. Ok. Rugirá el león en la selva sin haber presa. Dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare. Y a mí eso es lo que me genera la pregunta de por qué rugen los leones. O sea, ¿por qué rugen los leones? O sea, ¿por qué Dios pondría, o por qué Jehová mandaría a escribir esto, digamos? ¿De qué me sirve, digamos, que esté Perfecto. escrito? Esa es la pregunta que hay que hacer. Entendimiento de palabra. Claro, entonces he buscado y lo que me aparece es... Perdón, ¿qué has hecho? Y he buscado por qué rugen los leones. ¿A dónde has buscado? En Wikipedia. Puedes hacerlo. No, porque pensé que ya había ido a otro texto de la Biblia. ¿Por qué quiere decir? No, pero voy a utilizar como ejemplo. Pero la búsqueda así nomás, ¿Está bien? como para darme una idea. Pero antes de hacer tu punto entonces. Porque muchas veces es lo que pasa. La Biblia te está llena de informaciones. No sé si vieron cuántas informaciones hay en esa pequeña porción. Parábolas de todo. Y nosotros, ¿qué ya queremos hacer? No entendí qué puede ser. Voy a otro texto. Voy a otro texto de la Biblia y si hay un león y ruge, es la respuesta. Y a veces está hablando de que Satanás es un león que está atrás de vos. Entonces, ¿qué vas a decir? Exactamente. Entonces vamos a decir, bueno, acá es Satanás. Porque en la Biblia Satanás es un símbolo de león. Y vamos a ver al estudiar que ese león no puede ser Satanás. Pero, déjala terminar. Sí. ¿Terminó? Sí. Ok. He encontrado como que tienen varias, pero las más comunes es que es un lenguaje sonoro para transmitir información, más que nada comunicarse entre ellos, para proclamación territorial, para ira y para encontrar pareja. Es como, esos son los únicos motivos por los cuales he encontrado así bien marcados.
Bien. Bien. ¿Alguien tiene alguna idea de por qué? Antes de nos preguntarmos algo de león acá del texto, entonces, ¿qué hablamos que habíamos que hacer antes de sacar la información del texto? Entender el texto. ¿Entender? Sí, pero... ¿Puedes repetir la pregunta? ¿Qué tenemos que hacer para entender el texto? ¿Qué tenemos que hacer antes de tratar de sacar la información? Antes de mastigar algo, ¿qué tengo que ver? Ver la estructura de eso que voy a mastigar. Entonces, ¿hay alguna estructura acá en ese texto que es acerca de eso? Por eso, sí. Yo iba a decir que a mí, si leemos todas las preguntas, lo que me parece relevante es que está hablando de una relación de causa y efecto, pero está hablando del efecto y preguntando dónde está la causa. O sea, si no hay la causa, no hay cómo tener el efecto. Muy bien, entonces acá va a haber causa y efecto muchas veces en ese versículo. Eso es algo que hay, para entender ese texto hay que entender que hay una relación de causa y efecto. Primer punto. Eso es parte de la estructura, muy bien. Entonces, ¿cuál es la causa y cuál es el efecto acá? El efecto del rugido. Entiendo. Bien, rugido. ¿Cuál es el efecto? No, ese es el efecto. ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la causa? La presa. Hay una presa. Entonces, ¿cuál es la idea que está pasando? Defiende su presa. Exacto, o sea, sí, pero o sea, si el león está rugiendo es porque ¿qué pasó? Hay un castigo. No, esa no es la interpretación. Hay una presa. Hay una presa. Sí, sí. Hay una presa, entonces el león rugió. Entonces, lo que quiere decir es, si estás escuchando un león rugiendo, es porque ¿qué pasó? Hay una presa. Bien, esa es parte de la estructura que hay acá. ¿Hay alguna otra estructura que hay acá? De causa y efecto, en el 4. Sí, la próxima pregunta. ¿Cuál es la próxima pregunta? Aquí la leo en castellano. ¿Cómo está? En el 4 todavía. ¿Dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare? No viene ahí un rugido. Rugido. O sea, tampoco hay presa porque no casó nada, digamos. No, ¿cómo dice acá el 4? Sí. Apresar, ¿qué es apresar? Apresar. Ya te apresa. okay. Primero apresa y después ruge. Según la... Claro, pero acá, ¿dónde está ese león? En su guarida con la presa. Y el anterior en la selva. Exactamente. Entonces ese está en la selva, ese está en su casa. En su guarida. ¿Qué quiere decir guarida? En su refugio. Entonces, ¿un león caza en su refugio? No. Lo lleva a su refugio. Entonces, ¿qué pasó acá? Ya lo agarró. Entonces, ¿cuál es la otra relación que hay entre esas dos porciones de ese versículo? Una es el causa y efecto de la otra también. No, progreso. También, progreso, hay un antes y después. Entonces, en ese versículo hay un antes y después. ¿Qué pasa primero? Lo caza. Lo caza, eso es lo caza. La idea de eso acá es que como el león vio la presa, él ruge y va a atacarlo. Y acá es como que él lo trajo a su guarida, la tiene ahí y ahora ruge porque la tiene su presa. Entonces hay un antes y después, no sé si ven acá. Sí, y aparte uno es un león y el otro es un leoncillo. Exacto. Sí, es que parece que la situación ahí es que el leoncillo ve al león que trae la presa. Y claro, cuando la ve y cuando se da cuenta que apresó algo, entonces él es como si diera un grito de júbilo y dice, viene comida para mí. Bien. Porque el leoncillo está en la guarida, no le está apresando nada. El leoncillo es, como decía el niño, que está esperando que su papá le traiga algo para comer. O sea, en otras palabras, yo lo que entiendo del pasaje simplemente es, cuando Dios habla y se comienzan a cumplir algunas cosas, algunas señales, como en este caso que ve el leoncillo, el niño, ¿cierto? Pues obviamente hay que creerle, porque cuando Dios habla se cumple, simplemente. ¿Vos tenías un comentario, Joaquín? Sí, que en una parte estoy en desacuerdo porque dice que el leoncillo ruge, o sea, no rugiría si no atraparía. ¿Sí? O sea, que es el leoncillo el que atrapa. Bien, eso nos dice el texto, o sea, eso es parte del punto. Por eso que antes de saltar a explicar el texto, yo tengo que tener idea de la estructura. Porque ¿qué otra estructura hay en ese texto que todavía no lo hemos hablado? Repetir y ampliar. Ese es el punto. Entonces, ¿cuántos leones hay en el texto simbólicamente? Dos. Hay dos, pero en la realidad está hablando de solo uno.
Es como si fuera el mismo símbolo. ¿Eso qué quiere decir? El león y el leoncillo son el mismo. Una pregunta, leoncillo es que... Pero ¿por qué viene después? O sea, está hablando de dos palabras distintas, pero está repitiendo y empleando la misma parábola. Hay dos preguntas. Lo que quiere decir es, hay un león en la floresta y presa. No, es que solamente me parece interesante por qué usa como leoncillo. Podría usar león. Y será algo que hay que sacar. Simplemente hay dos preguntas, en realidad. Una para león y otra para leoncillo. Si no ve bien el texto. Exacto. Y las dos simplemente llevan al mismo camino. Exacto, pero el león y el leoncillo están paralelos. La floresta es lo mismo que qué? Que a guarida. Y acá la presa es la presa, pero apresada. Casado, sin haber casado nada. Y el rugido no. La casa, el fruto de la casa. Y el rugido. Casa. ¿Con Z? Sí. La casa es el producto de lo que se casó, Claro. de la cacería. Entonces acá, esto es antes. Y eso es después. Sería como el resultado de lo Exacto. Vamos a ver el próximo versículo. mini causa efecto. Exactamente. Exactamente. Hay una causa y efecto. Vamos a... O sea, hay causa y efecto acá y hay causa y efecto acá, por decir. O antes y después, o progresión. Bien. Vamos al próximo versículo. Antes de interpretar ese texto. 5, ¿qué dice? Ahora vamos más rápido, que ya tenemos la estructura. Caerá el ave a tierra en la trampa si no hay cebo. Saltará la trampa del suelo si no ha atrapado algo. Entonces, ¿cuál es el efecto? Caer. En la trampa. En trampa. Pero eso solo puede pasar si hay ¿qué? Cebo. ¿Cebo cómo se escribe? B larga O. Bien, y después... Saltará la trampa del suelo si no ha atrapado algo. Bien, ¿cuál es antes y cuál es después? El mío es distinto incluso. El mío dice, ¿levantará alguno la trampa sin haber agarrado algo? Entonces la idea que dice mi traducción es que la persona solo lo va, o sea, uno pone la trampa ahí y va a dejar la trampa ahí hasta que agarre algo. Uno no lo va a sacar antes de haber agarrado algo. Entonces yo voy a... ¿Otra traducción dice eso? Sí, igual es casi lo mismo porque saltar a la trampa significa como que se active. O sea, Eso. Que vaya la presa y la trampa Se lo agarre. activó para Claro. O sea, si la trampa no salta, el que está cazando no vaya a apuntar la trampa. Claro. Claro. Bien, después podemos venir acá a ver si nos va a dar problema o no, porque como no dice yo. También dice, se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo. Bien, entonces quiere decir, se levantará el lazo de la tierra, o sea, pero alguien lo levanta, ¿entiendes? Eso quiere decir. Claro, que alguien se lo lleve si es que no tiene. Exacto. Bien, el versículo próximo. 6. Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Bien, ¿cuál es el efecto acá? Alboroto. Que como consecuencia del toque de la trompeta parece que es en señal de una alarma de guerra, que alguien viene a atacar, entonces es natural que la gente que conoce ese sonido particular pues reconozca que se acerca el peligro, ¿no? Muy bien, entonces se toca la trompeta y hay un alboroto. ¿Y después qué hay? ¿Cuál es la causa entonces? ¿Cuál es la causa? La trompeta que toca. El efecto es que hay un alboroto. No, para mí está mal. Para mí también está mal. ¿Cuál es para vos? Se toca la trompeta, el efecto, por que el pueblo se alborota. No. Si vos escuchás una No, porque el toque de la trompeta, ¿qué significa? Es cuando era una invasión. ¿Qué significa el toque de la trompeta? ¿O
que se acerca un ejército o que hay algo. O Bien, que hay entonces, guerra o que... eso que es bueno. El bueno de las parábolas, claro, ¿verdad? El bueno de las parábolas es que te da, o sea, la realidad te ayuda a definir, porque a veces la lectura no es tan clara, pero si uno entra en la parábola es como, no, eso no puede ser. Primero se toca la trompeta y después el aborto. Otra que nos ayudaría era si miráramos la estructura anterior, porque... Va a ser lo mismo que está diciendo hoy. Exatamente. O sea, acá es como ver, bueno, no va a decir nada. A mí lo que se me venía en la cabeza es el tema de la atalaya. La atalaya tocaba la trompeta cuando venía una invasión. Exactamente. Bien, en el versículo 7. No, perdón, ¿qué más hay en el versículo 6? Haceme la segunda. Causa. Es la parte que quieres saber, no del mal. Entonces, ¿cuál es la causa ahí? Que el Señor haya hecho. Señor hace. Es algo malo. Bien, todavía no vamos a interpretar eso acá con clareza. O sea, vamos a llegar hasta el 8. El 7, ¿qué dice? Solo quería agregar algo de ese versículo, después lo hacemos, pero la palabra de que sin que Dios lo haga, esa palabra hacer, lo busqué, y es la misma palabra que aparece en Génesis 1 cada vez que dice Dios hizo el firmamento, Dios hizo la expansión, Dios hizo. Ese hacer es mismo. Es hacer y no permitir. Claro. Sí. Yo quería agregar ahí porque, digamos, en mi Biblia hay una referencia ahí a Isaías 45:7. Bien. Y lo leo. Dice, yo formo la luz y creo las tinieblas. Hago la paz y creo la adversidad. Bueno, Yo aguanta un soy poquito. Jehová, soy el que hago todo esto. Vamos a llegar ahí. Vamos al 8 primero, entonces. Vamos al 7 y 8. Es porque yo quiero llegar a las respuestas solo por el texto y después vamos a poder confirmar. Es que el 7 me parece que está como el 2 explicaba la pregunta del 3 y a mí me parece que el 7 explica las preguntas anteriores del 4, 5 y 6. Amén, yo estoy de acuerdo. Para mí también, porque el 8 es igual al 1-2, la estructura del 1-2. No, aguántenlo. ¿Pero puedes repetir? Vamos a explicar. Podemos ir despacio. Step by step. Bien. ¿Puedes repetir tu comentario? El versículo 8 dice, si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Y en el capítulo 1, versículo 2, que leímos, da esta misma estructura de rugir y dar su voz. Entonces me parece interesante que también, o sea, lo que viene haciendo es eso, justamente profetizar o dar anuncio, ¿sí? como un efecto, digamos. Bien. Y vos, Luisa, que habías hablado del 7, creo, ¿no? Sí, yo había dicho que en el 3 hay la primera pregunta y habíamos dicho que el que conteste la pregunta del 3 es el 2. Y las preguntas que hay en el 4, 5 y 6, que son las 6 preguntas, lo que contesta esa pregunta es el 7. Bien. Vamos a trabajar el 7, pero yo quiero ir al 8 antes. El 8, entonces, ¿quién es ese león acá? ¿Cuál es la estructura que dice acá? El león es Jehová el Señor. Bien, no sé si todos ven eso. ¿Cuál es la estructura que hay en el texto? Una repetición y ampliación. Entonces, el león... Si el león ruge, si habla Jehová. Exacto. La gente teme con el león ruge. Sí. León ruge. Teme, hay 3. El Señor, ¿cómo dice? Habla. Profetizar. Oh, pero eso está bueno porque temor es igual a profetizar. Sí. Bien, ¿quién es ese león acá entonces? Jehová. Entonces, ¿quién es ese león acá que fue mencionado en el inicio? Jehová. Entonces, acá, el león es Jehová. ¿Quién es la presa? ¿Quién está siendo casado acá? Israel. Los profetas. Acá es Israel la presa. Yo creo que eso te ayuda a entender qué es lo que está diciendo acá cuando dice la trompeta y el Señor. Porque la figura que el profeta está pasando es la siguiente.
nosotros estábamos andando juntos, pero vos te apartaste de mí y ahora yo te voy a castigar. Yo voy a ser como un león para vos. Y el hecho de que yo estoy rugiendo es un indicativo de que yo voy a avanzar a vos como un león avanza a una presa. No sé si me entienden qué quiero decir. Entonces yo puse un lazo para vos, un cebo. Muy pronto vos vas a caer en eso. Yo estoy anunciando, yo estoy tocando una trompeta, ustedes tienen que hacer un alboroto, porque lo que yo estoy anunciando es que yo voy a traer destrucción. Entonces, esa destrucción es ese malo acá. Ese malo no quiere decir una maldad moral en sí. O sea, de que Dios hace con que la gente fornique, por ejemplo, que es un pecado. Acá habla de que Dios va a traer una destrucción, un juicio. Entonces, ese malo acá no es un malo de pecado, porque el pecado es malo, es un malo de castigo, ¿entiende? Entonces, es el Señor que está haciendo ese castigo. Esa es la idea que está pasando en el texto. Entonces, yo creo que la pregunta del 6, que era la, ¿por qué el Señor hace el malo acá? Yo creo que queda claro por la estructura del texto. No sé si están satisfechos. Sí. Entonces, con eso, yo quisiera llegar a esa respuesta antes de irnos a Isaías, porque ya te doy antes de dar a Diana. Es que muchas veces queremos encontrar la explicación fuera del texto. Si nos quedamos en el texto tiempo suficiente, la respuesta va a venir. Yo quería preguntar, en el versículo 8 utilizaron repetir en plan. Sí. Porque sí. Yo no estoy entendiendo, para mí que sería utilizar línea sobre línea. Porque si bien está repitiendo, no agregó ningún elemento nuevo, no veo que esté ampliando. Pero lo que sí es que al utilizar línea sobre línea, ahí sí te da una respuesta, pero no veo que al agregar un elemento nuevo esté ampliando, sino simplemente repitiendo. Yo no sé si te comprendí. O sea, que León y Señor es lo mismo, quiere decir que no agrega ningún elemento nuevo, ¿es eso? Solo para ver si te o sea, no sé si en este caso se aplica, no estoy viendo que se pueda aplicar repetir y ampliar, pero yo creo que él comprendió tu pregunta. Sí, porque ella está preguntando que, o sea, dice si el león ruge, ¿quién no temerá? Y no vuelve a repetir al león como para ampliar, es como que vas a hablar del Señor. ¿Es esa tu pregunta? No. Entonces es como que no está repitiendo, sino que yo estoy diciendo que sí está repitiendo, pero que no está ampliando. Ya con el hecho de que te mencione algo de otra forma distinta, ya exacto, esa es la ampliación. Es que te diga Señor. Porque si no hablara acá Señor, si no nos diese esa estructura, yo podría pensar que ese león capaz es el diablo, Satanás. Voy a Pedro, voy acá a Satanás. No, pero esa estructura te prueba que el león es el Señor acá. Quería citar un texto, nos llevamos a ese texto. O sea, yo busqué la palabra enviado, que en otras versiones sería la última palabra del versículo 6. O dice que Jehová no haya hecho, que Jehová no haya enviado. No, pero vamos al despacio. ¿A dónde estás? La última palabra del versículo 6. Dice, ¿habrá algún mal en la ciudad que Jehová no haya enviado? Bien. O haya hecho. Bien. Entonces, esa palabra, digamos, si uno busca en el original, en hebreo, ahí busqué en la concordancia Strong, está más de 2600 veces en la Biblia, la palabra hecho. Si uno tiene que buscar todos los versículos de esa palabra y saber lo que significa, vamos a estar hasta fin de año. Por eso es bueno aprender la estructura, ¿no? Que es más fácil. Pero luego hay un link al versículo de Isaías 45:7. Bien, entonces vamos a Isaías 45:7. Podríamos empezar del 6. Cinco, seis, siete. 5, 6 y 7. Yo soy Jehová y no hay ningún otro. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me has conocido, para que se sepa desde el nacimiento del sol hasta donde se pone que no hay más que yo. Yo soy Jehová y no hay ningún otro. Yo formo la luz y creo las tinieblas. Hago la paz y creo la adversidad. Solo yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Bien, ¿de qué está hablando ese versículo? No vamos a tener tiempo de estudiar, pero ¿de qué está hablando? Que Dios hace todas las cosas. Sí, pero ¿cuál es?
Que Él es el gobernante, que Él es la autoridad final, que sin Él nada... En el 7 dice que No, el mal. Exacto. ¿Quién está hablando? Bien, Carol, explícanos ese versículo. Bueno, por lo que tengo entendido está hablando de Ciro. Sí, en el versículo 1 lo menciona muy bien. Lo menciona Ciro. Y creo que es la profecía de lo que iba a ser él. Exacto. Entonces es como que él ya había profetizado, o ya se le había dado al pueblo lo que iba a pasar con Ciro. Entonces que él, entiendo yo, que Jehová hace eso. O sea, él... Exacto. ¿Y cuál es el mal en sí? ¿Qué es ese mal que está porque haciendo? Ciro ataca Castigo. una ciudad, Exacto. El mal acá que dice es que Ciro iba a venir y destruir Babilonia. Entonces el mal que Dios está creando acá es la destrucción de Babilonia que había sido profetizada en Isaías en los capítulos inmediatos ahí. Entonces si uno estudia bien ese contexto, sabe que el mal que dice acá no es un mal moral, es una destrucción que iba a caer sobre Babilonia. Pero habríamos que haber hecho una maldición, una destrucción, exacto. Entonces habíamos que haber hecho lo mismo que hicimos acá con Isaías para llegar a esa conclusión de manera clara. Y por ahí Dios aclara que es Él el que lo hace, porque quizás para el pueblo de Dios sería ilógico que utilice a alguien que no sea del pueblo para hacer algo así. Entonces por eso se toma el tiempo de aclarar de que Él está detrás de Ciro, claro, guiando para hacer esto. Bien, si vamos a Isaías 5, versículo 29, ahí va a hablar acerca del león, solo para que, ahora que ya estudiamos bien la estructura, podemos saltar un poquito para un león que aparece en Isaías 5, 29. Pero creo que no hablamos del 7. Vamos a volver, yo quiero terminar en el 7. Gracias por acordarme. No me deje olvidar incluso. Lo que quiero sacar acá es acerca de ese primer rugido que pasa acá. ¿Qué dice el 5:29? Su rugido será como de león, rugirá a manera de leoncillo, crujirá los dientes y arrebatará la presa, se la llevará con seguridad y nadie se la quitará. Exacto, entonces él va a rugir y ahí él va a atacar la presa. La idea acá es que hay otros textos, yo creo que Salmo 104 también. Perdón, nos regala el Señor el texto, Isaías, ¿qué? 5:29. Gracias. Salmo 104, 21. Exactamente. ¿Qué dice Salmo 104, 21? Los leoncillos rugen tras la presa y para buscar de Dios su comida. Exacto, entonces un león él ruge cuando va atrás de una presa. No sé si me entienden acá. Entonces la idea es de que eso, el hecho de que él haya visto la presa lo hace rugir porque él va atrás de ella. Entonces eso nos permite, yo quiero terminar haciendo dos cosas, armando eso y después yendo al 7. Vimos que hay causa y efecto, voy a poner acá, causa, efecto, y acá sería antes, y acá va a ser después. Volvemos al versículo 4. ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es el efecto? La causa es que ha visto una presa, ele vê una presa. ¿Cuándo es que Israel se convierte en presa? Ya sabemos, porque el texto explica. Por estar practicando sus iniquidades. Entonces ahí Israel se convierte en presa. Entonces, ¿qué va a hacer? Rugir. Después, ¿qué va a haber acá? Casado. Casada. Y hay una casa. No sé si me siguen acá. ¿No? Me dejaste en el camino, ¿no? En el 4, volvamos al 4 y lo leamos. ¿De cuál? ¿De Amós? De Amós. Amós 3, 4. Perdón que nos extendamos un poquito, pero es que quiero cerrar esa idea, no quiero dejarlo en el aire después de este discurso. Vimos que hay causa y efecto y antes y después, en cada versículo. ¿Qué dice el versículo 4? Rugirá el león en la selva sin haber presa. Entonces hay una presa. ¿Y ahí cuál es el efecto? Que el león va a rugir.
Después, ¿qué dice? ¿Rugirá el cachorro de león desde su guarida sin haber cazado nada? Bien, entonces acá hay un rugido. ¿Por qué? Porque hubo una presa cazada. Exato, presa caçada. Voy a poner acá. Yo puse caça acá en el sentido de que ya lo ha atrapado ahora. ¿Entienden la idea? De que esto pasó antes, ele avistou la presa y rugió. Sí. ¿Qué hay acá en el medio? Es como si estuviese, hay un periodo capaz de estar cazando, pero acá él lo cazó y lo llevó a su casa. Bien, próximo versículo. ¿Caerá el ave a tierra en la trampa si no hay cebo? Entonces se pone un cebo. Se pone cebo. Y capaz de hacerlo de otro color. Facilita, ¿no? Sí, sí. Porque es el derecho del mismo. Se pone, perdón. Era el mismo que estaba acá, ¿no? Demasiado tarde. Se pone un cebo, cae. Una captura. Captura. Y después. Y dice, se revisará la trampa del suelo si no ha atrapado nada. Entonces acá está atrapado. Y acá se saca, ¿no? Se toma. Se toma. Se recupera. Entonces ahí va a tomar la presa. Bien, el próximo. Se tocará la trompeta en la ciudad y no se nombrará el pueblo. La trompeta. Alboroto. Y acá hay un mal en la ciudad. Señor hace, que es la causa. Y hay un malo, algo que pasa. Bien. Y en el medio de eso, ¿qué pasa? El Señor ruge y hay una profecía. Yo lo pondría, y esa es la última pregunta, en el versículo 8. Voy a ponerle en negro. Hay un rugido acá, y ese rugido acá es para alertarlo. Es que él va a profetizar acerca de eso que va a venir. No sé si me siguen. ¿Me siguen? Entonces acá hay un rugido. Esa es una causa ahora. Y el efecto es una profecía. Ever, ¿qué pusiste ahí donde no se ve nada? ¿Acá? Sí. Arriba de atrapado. Alboroto y trompeta. Trompeta, atrapado en el otro de atrás. Señor hace y malo. Señor hace. Bien. ¿Qué pusiste, Ever? ¿Qué pusiste rugido con profecía? En el versículo 8, ¿qué dice? No, dice rugido, temor. Jehová habla, profecía. Exacto, es porque rugido es serio, tendría que poner Jehová habla acá. Sí. Y hay Esa profecía. es la estructura. Rugido, temor, Jehová habla, profecía. Pasa que, bueno, sí, no, igual está bien como puso. Es porque yo salté una etapa. Claro, saltó una etapa, pero la causa sería el rugido, diríamos. Y el efecto sería la profecía. Porque el rugido... O sea, es lo mismo, nada más que se saltó un... Exacto. Entonces tenés que poner Señor habla. Que eso, el rugido es del Señor hablando. ¿Y eso? Bien. No, es que la causa sería la profecía. Estaba diciendo. El efecto es la profecía. El efecto del rugir es la... Yo quiero simplificar eso, porque por más que eso está así complejo, en realidad son dos bloques básicamente. Pero es que no me queda claro por qué estás poniendo yo entendí del rugido, pero yo no veo eso como efecto. Sería una causa en un lugar, o sea, la estructura no Acá es... efecto. ¿Por qué está rugiendo el león? ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿va a rugir un león si no hay una presa? No, yo entendí, pero si leo acá el 8, yo pondría que como causa... El rugido. Sí. Yo estoy de acuerdo. O sea, eso ahora es una causa. Acá hay un rugido. Sí, yo entendí, pero y hay un la temor. estructura no me... ¿Por qué estás haciendo eso? O sea, capaz fue demasiado rápido. Sí.
Yo estoy un poco ansioso también porque ya está tarde. Voy a dar el versículo 7. La próxima semana volvemos de acá. Pero no quiero terminar hoy sin hablar del 7. ¿Qué dice el 7? Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Bien. Ese versículo nos da un principio, que lo aplicamos y está correcto. Pero ¿de qué está hablando ese versículo? Causa-efecto. Claro, Bien, el también. efecto, que todas las preguntas que nosotros respondimos, siempre va a venir con una causa. Y siempre va a Bien. estar, o sea, Va a haber un aviso. está hablando de un castigo y siempre va a haber una advertencia antes de ese castigo. Exactamente. Si vamos al 6, capaz queda más claro incluso. Porque dice, habrá malo en la ciudad de qué? Y el Señor no lo ha hecho. No lo ha hecho. Y después dice, ¿hará Dios alguna cosa? Entonces, Dios hace un malo acá. El Señor hace. Pero Él dice, ¿hace Dios algo sin antes hacer qué? Un aviso, Avisarlo. ¿Y qué es eso que el Señor hace? un castigo. Castiga. Entonces, lo que el versículo está diciendo es, Dios no va a enviar un castigo a su pueblo sin antes lo avisar. O sea, ese versículo habla de eso. Nosotros lo aplicamos a otras cosas, porque es un principio. Pero lo que el versículo está hablando es que si va a haber un zarandeo, ¿qué Dios va a levantar antes? Un profeta. Que es Amós acá. Claro, ese aviso sería la policía. Exactamente. Y si hay profecía es porque hay que haber un profeta. Va a discutir eso después del libro. Pero Isaías, Amós 7. Amós 7 está hablando de que antes de que haya la catástrofe, Dios va a levantar un profeta para anunciar al pueblo eso que va a pasar para que pueda algunos se salvar. Si vas a poner ahí la estructura, pondrías como, por ejemplo, ahí donde hay la primera causa y efecto sería la causa del 7 y en el segundo causa y efecto sería el efecto del 7. Es que, no sé. Acá sería el Señor así. Bueno. Lo que vimos hasta ahora fue que empleamos cinco métodos acá. No sé si percibieron en ese texto. Parábolas es el primero que utiliza el texto y está utilizando una parábola. El segundo es preguntas y respuestas. Tenemos que contestar las preguntas. Para entender la parábola tenemos que ir al mundo natural, tenemos que tener una idea de cómo funciona, o sea, una ciudad, trompetas y todo eso. Las preguntas, para entenderlas, tenemos que entender el anterior. Causa y efecto nos ayuda a armar esa estructura. Antes y después también nos ayuda a entender que hay como esto pasa primero y esto pasa después. Y la quinta sería repetición y ampliación, que utilizamos esas 5 herramientas para llegar a las conclusiones que llegamos en ese texto. ¿Cuál dijiste la cuarta? ¿Qué pasó ayer? Causa y efecto. Antes y después. Antes y después. Y creo que solo con eso, básicamente no tuvimos que ir a ningún otro texto para llegar a nuestras conclusiones. Yo particularmente ya estaba muy satisfecho, pero cuando fui a otros es como que me quedó más claro. Se confirma. O sea, primero hay que sacar el mensaje del texto y el contexto inmediato. Exacto. Y luego lo otro es para confirmar, pero no para dar la respuesta que del mismo texto tendríamos que extraer. Exactamente. Exactamente. Y después tenemos que encontrar el cumplimiento de eso. O sea, ¿cuándo fue que Dios de hecho llevó a un castigo para ellos? Bien, oramos.